Su programa Revolución Democrática 2.0. Estamos ya llegados a terminar el año, estamos muy contentas y contentos en esta producción por todos los mensajes, todas las sugerencias que nos han hecho llegar a través de las redes sociales. Por favor, continúen así. Saben que este programa lo hacen todas y todos ustedes. Búsquenos en Facebook. También pueden activarlo en la plataforma digital de YouTube. Activen la campanita para que puedan ver este y todos los programas que el Partido de la Revolución Democrática produce para todas y todos ustedes. El día de hoy vamos a tratar el tema la democracia y la ciencia. Vamos a ver de qué se trata. ¿Tiene una cosa que ver con la otra? Pues para quien piense por ahí que no, pues como ven que sí. Y el día de hoy, para explicarnos más a fondo sobre este tema, tenemos dos extraordinarios ponentes que nos han hecho el favor de regalarnos un tiempo el día de hoy, porque ya saben que con estas dinámicas digitales todas y todos andamos corriendo, pero por eso es que valoramos más y les agradecemos su participación. Ayúdenme por favor a darle la bienvenida a la diputada Abril Alcalá Padilla. Ella es doctora en Ciencia Política y de la Administración, con especialización en Políticas Públicas y Educación. Ella ha sido jefa de la Unidad de Investigación y Política Educativa del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de Jalisco. Además, es asesora en la Secretaría de Educación del Distrito Federal o Ciudad de México e investigadora en el Centro Internacional de Migración, Etnicidad y Ciudadanía. Actualmente, la legisladora es integrante de la Comisión Legislativa de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados. Un gusto saludarla, diputada. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por estar con nosotras y con nosotros el día de hoy. El gusto es mío, muchísimas gracias por darnos este espacio. Yo creo que es imprescindible que podamos compartir lo poquito que vivimos para que tu público se entere de este hoyo negro que es la Cámara de Diputados, y luego sobre temas tan importantes como es la ciencia y la tecnología, que puede ser la herramienta para verdaderamente sacar a México adelante. Y nada más hago una pequeña corrección por aquello de que ahorita mi único cargo es, pues, diputada federal. Ya no soy asesora de la Secretaría de Educación del Gobierno del Distrito Federal, bueno, hoy Ciudad de México. Solo fui a principios del 2013 hasta 2014, pero nada más hago esa acotación. Muchísimas gracias, diputada. Pues qué bueno que nos dice. Aquí vamos a anotar, tomar esa nota. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, que es lo importante para nosotros, de verdad, es el tiempo que nos regalan. Muchísimas gracias, diputada. Gracias a ti. ¿Y qué le parece, diputada, si presentamos también, por favor, al maestro Martín Bonfín Olivera? Él es químico con maestría en Enseñanza e Historia de la Biología. Además, trabaja en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, de cuya planta académica pues también forma parte y donde se ha dedicado a la divulgación científica. Colaboró en los proyectos del Museo de Ciencias Universum y Museo de la Luz de la UNAM y es autor de varios libros de divulgación científica. Ha sido profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM y la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Ha colaborado regularmente en varias revistas y periódicos nacionales como La Jornada, Crónica y Reforma. Además, también ha escrito en tiempos anteriores una columna semanal, La Ciencia por el Gusto. Colaboró también en Diario Milenio. Un gusto saludarlo. Químico, por favor, de verdad le agradezco muchísimo. ¿Cómo está? Pues encantado de poder estar aquí con ustedes para platicar de un tema tan importante. Les agradezco mucho la invitación. Pues yo les agradezco a los dos de verdad el tiempo y también le agradezco mucho a todas y todos los que nos están viendo en este momento y se conectan y nos hacen favor de compartir este programa. Vamos a comenzar ya con el tema del día de hoy, la ciencia y la democracia. Pues vamos a ver de qué se trata. Por favor, pongan mucha atención. Yo quisiera que me ayudaran. Comenzamos, por favor, con la diputada. Es indiscutible que existe una relación positiva entre la ciencia y la democracia, diputada, pues lo cual permite una interdependencia para el desarrollo de ambas, debido a que, pues según el científico Carl Sagan, los valores de la ciencia y los valores de la democracia son concordantes. Pero yo quisiera preguntarle, ¿cómo debe de ser esta relación entre ciencia y democracia? ¿Usted cree que debe de haber una cientificación de la democracia o por lo contrario una democratización de la ciencia? ¿Usted qué opina? Mira, yo creo que más bien son complementarias. Yo considero que la ciencia debe ser siempre democrática y la democracia debe de ser siempre científica. ¿Por qué? Porque ya desde las antiguas ciudades griegas, la ciencia era indispensable para la toma de decisiones. Entonces, esto no es nada nuevo. Los avances que ha logrado hacer el ser humano para la solución de problemas sociales
pues evidentemente se tienen que tomar en cuenta en la toma de decisiones que le impacta a la ciudadanía. Entonces, me parece indispensable, ha habido una evolución histórica de esta relación entre ciencia y democracia, porque precisamente es la ciencia la que nos permite dialogar con argumentos reales, no con discursos populistas o no con falacias que nos lleven a conclusiones equivocadas. Es bien importante que partamos del rigor científico, del sustento, incluso en la vida diaria, imagínate, pues hay que saber si va a ser frío o calor para saber cómo vas a salir a la calle. Es lo mismo que debe de tomar en cuenta un gobierno en todas sus políticas públicas para saber qué está sucediendo, como en el caso del COVID, hacer un diagnóstico atinado para saber cómo atender la enfermedad. Entonces, definitivamente la ciencia es indispensable para una verdadera democracia y desgraciadamente no la estamos viendo en esta administración. Muchísimas gracias, diputada. A mí me gustaría, yo sé que esta pregunta y en estos tiempos pues es un poquito compleja, a lo mejor para la gente que nos está viendo un poquito compleja de comprender y pues de discutir incluso en casa. Químico Martín, yo quisiera que me ayudara ahora usted. ¿Cree usted que el manejo gubernamental de la pandemia de COVID-19 estuvo bien? ¿Es cierto que se dejó en manos de los científicos, como dice el presidente? ¿Usted qué opina? ¿Realmente se le dejó a la ciencia o se politizó este asunto? Bueno, me gustó mucho la frase que citaron de Carl Sagan, que es uno de los grandes divulgadores de la ciencia, porque precisamente él muestra esta relación entre ciencia y democracia. Pero bueno, cuando hablamos de la ciencia es democrática en el sentido de que hay una comunidad de expertos que discute abierta y transparentemente para llegar a consensos respecto a lo que es el conocimiento científico válido, digamos. No es un señor que descubre algo, sino es un señor que investiga, presenta sus resultados y se discute democrática y críticamente para llegar a un consenso que representa la opinión de la comunidad científica. En ese sentido es democrática la ciencia, pero hay que democratizarla llevándola al ciudadano, llevándola al pueblo, al público, para que la conozca y la pueda utilizar en su toma de decisiones. Lo que pasa es que estamos viviendo una época, aparte de la pandemia, la época de las redes sociales, de internet, de la infodemia, como le han llamado, de las fake news, de la desinformación que circula ampliamente. Entonces, a veces, tanto los ciudadanos como los gobernantes y los tomadores de decisiones no saben distinguir la ciencia legítima que representa el consenso de los expertos de charlatanerías, mentiras y otro tipo de información que no es válida como ciencia. Yo creo que este gobierno en México ha sido deficiente en el tipo de información que ha tomado en cuenta para enfrentar la pandemia, en el sentido de que ha despreciado la opinión de muchos expertos científicos y médicos, tanto mexicanos como del extranjero, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, y se ha concentrado en la opinión, pues en particular de una persona que es el subsecretario Hugo López-Gatell, y un grupo reducido de expertos que están de acuerdo con esas políticas, pero que en general no representan el consenso de la comunidad médica y científica mundial. Creo que no lo ha hecho tan mal como otros gobiernos, como el de Estados Unidos, por ejemplo, pero sí algunas decisiones como el no fomentar el uso amplio y masivo del cubrebocas desde un principio y el hacer un número muy limitado, muy reducido de pruebas y de seguimiento de contacto de los pacientes, probablemente ha resultado en un número mayor de contagios y de muertes de los que podría haber habido. Entonces, pues no es que haya sido desastroso por completo, pero ha sido mucho menos óptimo de lo que podría haber sido, en mi opinión, el manejo de la pandemia. Muchísimas gracias. Diputado, ¿usted coincide con lo que nos está comentando el químico o usted qué
visión, qué perspectiva tuvo de este manejo de la pandemia? Y por una segunda pregunta, ¿qué políticas públicas usted considera que se pudieron haber realizado para atender correctamente la pandemia? Mira, yo estoy de acuerdísimo con Martín. De verdad es que puede ser que haya habido otras situaciones en otros países más difíciles, pero yo sinceramente veo que este es de los gobiernos más anticientíficos que ha tenido México y por lo tanto le tocó el peor momento con una pandemia que pues es sin precedente a nivel mundial en esta época. Entonces, yo confiaba sinceramente en que el subsecretario López-Gatell es un reconocido epidemiólogo, confiaba en que el doctor Alcocer, secretario de Salud, también es un reconocido científico investigador, confiaba en que ellos iban a poder hacer un manejo adecuado, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que se politizó, que fueron más políticos que científicos. Esa frase del doctor López-Gatell de el presidente no tiene fuerza de contagio, sino fuerza moral, yo no sé eso en qué cabeza cabe, y menos viniendo de un científico. Eso puso en tela de juicio completamente el criterio que iba a estar utilizando para la pandemia. O sea, sus declaraciones han sido contradictorias. Te doy un ejemplo. Las gráficas que aparecen en todas estas, en sus vespertinas, porque bueno, tenemos las mañaneras, ahora son las vespertinas de López-Gatell, van modificando la forma de explicar las gráficas para que parezca que vamos mejor. Pero quien le entiende a las gráficas sabe que en realidad está partiendo de premisas equivocadas. Entonces está tratando de manipular los datos para decirle a la gente que vamos bien. Al contrario, yo creo que era muy importante, como decía Martín, difundir, hacer políticas mucho más estrictas para el uso de cubrebocas. En muchísimos países asiáticos han tenido un control maravilloso de las redes de contagio para que en cuanto se identifica a un paciente se comunique al resto de quienes han estado en contacto, se les aísla. Todo esto hubiera sido muy útil porque la realidad es que se dejaron atraer por una espiral de enfermedad, pero también se llevaron entre los pies a la economía por no saber hacer las cosas. Entonces, yo creo que ha sido un muy mal manejo. Me decepciona muchísimo la labor de ambos doctores, del doctor Alcocer y el doctor López-Gatell. Se me hace que ahora son más políticos que científicos y eso demuestra cuáles son las prioridades de este gobierno, ¿no? Muchísimas gracias, diputada. Martín, ¿tú consideras esta parte también de lo que está comentando la diputada? ¿Hubo un mal manejo? ¿Se debió apoyar más esa parte científica, aunque no fuera el panorama que nos hubiera gustado escuchar? Porque pues lo que es real es que mucha gente tiene también esa percepción de que nos están diciendo unas cifras, pero mañana manejan otras, pero las acomodan para que pareciera que no, y ahora sí que, como dice por ahí el chiste, parece de horchata, pero es de Jamaica y sabe a limón. ¿Tú qué opinas, Martín? Perdón que sonríe, es que a veces no sabemos si reír o llorar con esta situación. Pero, Sí. bueno, efectivamente yo creo que la estrategia de comunicación del doctor López-Gatell ha sido totalmente desastrosa. Él se convirtió en una verdadera estrella. La gente le componía poemas, se querían casar con él, le hacían memes. Pero por un lado siguió dando esta información confusa en que no se atrevía a decir usen el cubrebocas, pero tampoco explicaba de manera clara, y después se ha vuelto cada vez más desastroso. La gente ya no entiende lo que dice. Efectivamente, como dice la diputada, han cambiado la manera de medir. A veces cambian el tipo de gráficas que presentan para no presentar las que suenan más feo. Y eso es una falta de respeto a los ciudadanos, porque parece que no fuéramos capaces de asimilar la información fidedigna y nos la tuvieran que manipular para que no nos angustiemos. Por supuesto que ningún gobierno quiere crear pánico, pero tampoco se trata de mentir para no crear pánico y fomentar que la gente no se cuide. Entonces, yo sí siento que como dice la diputada,
se politizó y los funcionarios responsables hablan más como políticos que como científicos, lo cual es terrible porque es lo peor que le puede pasar a un científico. Pero también creo que desde presidencia y desde las autoridades, digamos, no médicas, eh, han insistido en denigrar a la ciencia. Ha habido desde recortes económicos, ha habido falta de apoyo, ha habido supresión de fideicomisos, no solo en ciencia, en muchos temas. Y el presidente llegó a hablar de que los científicos eran una mafia, de que se sentían expertos, ha exhibido un desprecio verdaderamente angustiante hacia cualquier tipo de expertos, y pareciera que él se siente más experto, él y su grupo de asesores, no sé, que los expertos científicos, lo cual es muy preocupante porque lleva a tomar pésimas decisiones como ha ocurrido en este caso, ¿no? Entonces, muestra una poca confianza, un poco conocimiento de la importancia que tiene la ciencia en su función de asesorar al gobierno para tomar decisiones en favor de la ciudadanía, y eso de veras angustia y preocupa mucho. Así es, yo comparto con ustedes esa angustia, yo creo que la compartimos todos los mexicanos, todos los que estamos escuchando en este momento, porque justamente vemos como que este recorte, la suspensión de fideicomisos, por ejemplo, con lo que sucedió en Tabasco, justamente cuando se necesitaban, pues ya no, la ciencia, por ejemplo, justo cuando hay que apoyar más, para que fuéramos incluso nosotros quienes estuviéramos elaborando en primerísimo lugar la investigación y la vacuna, pues tampoco. Entonces yo creo que eso todavía viene a angustiarnos más del panorama que ya de por sí es bastante angustiante, pero pues ha llegado el momento de hacer rapidísimamente un corte. Yo los voy a invitar a que vayamos muy rápido para que no nos quedemos a la mitad de la plática, y quien nos está viendo tenga tiempo de ir rápidamente, se acomoda, si va llegando, pues no se preocupe, puede ver la primer parte en YouTube o aquí mismo en Facebook. Cuando termine esta transmisión puede usted ver el programa completito, así que ya sabe que no hay pretexto. No se vaya, vamos a ir rapidísimamente un corte. Esto es Revolución Democrática y yo soy Gabriela Juárez. Ahorita regresamos. Pues mira, es complicado, creo, en este momento que se están dando bastantes cambios, ¿no? Por ejemplo, en CONACYT. Sin embargo, ahorita se está dando una democratización de la ciencia. Si nos vamos al concepto de democracia, pues ¿qué es la democracia? Es el gobierno del pueblo, de las masas, ¿no? Y las masas, pues regularmente, pues no tienen suficiente preparación, creo yo. Entonces, para muestra, ahorita, por ejemplo, está el examen para residentes médicos. Y bueno, ahora también, ¿qué vas a hacer con todo ese personal médico? Si bien pues, se va a saturar todo, ¿no? Tanto la privada y la pública, ¿en donde vas a incorporar a todos esos médicos egresados de las residencias? Ya estamos de regreso con todas y todos ustedes aquí en Revolución Democrática 2.0. Recuerden que el día de hoy estamos hablando sobre democracia y ciencia. Si ya compartieron el programa, pues muchas gracias. Pero si no, por favor, en este momento corran a compartir el programa para que lo puedan ver más y más personas y cada vez esta comunidad de Revolución Democrática sea más y más grande y seamos más los que estamos dispuestos a tener otra visión, otra perspectiva de la situación y de las cosas para poder participar en la vida democrática, política, social y emocional y de todo de nuestro país, pero participar. Recuerden que el chiste es participar, que conozcamos nuestros derechos, que conozcamos las situaciones para que podamos exigir con todo conocimiento y con todas las de la ley que hagamos uso y ejercicio de nuestros derechos. Vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy. A mí me gustaría, Martín, que nos ayudaras en esta ocasión ahora tú. Nuestra Constitución Política, en su artículo 3, fracción 5, consagra que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Y para ello, pues determina que el Estado debe de apoyar la investigación y la innovación científica, humanística y tecnológica. Pero yo quisiera preguntarte, ya lo estábamos comenzando a tratar en el segmento anterior, ¿el Estado mexicano cumple realmente con este mandato constitucional? Creo que vamos a coincidir en la respuesta. Y preguntarte también, ¿ese presupuesto 2021 del que tanto se habla será suficiente para el desarrollo de la ciencia? ¿Tú qué opinas, Martín? Bueno, la respuesta rápida sería que no, por supuesto, y no lo ha cumplido
no en este sexenio, sino desde hace muchos, muchos años. Desde el sexenio de Fox se cambió la ley de ciencia y tecnología para exigir que se dedicara el 1% del Producto Interno Bruto a ciencia y tecnología e innovación. Eso no se cumplió durante el sexenio de Fox, no se cumplió durante el sexenio de Calderón, no se cumplió durante el sexenio de Peña Nieto y no se ha cumplido y no se va a cumplir durante el sexenio actual. No sé si vayan a cambiar eso en la propuesta de nueva ley de ciencia y tecnología que se está haciendo. Lo que se logró fue, como tú dijiste, incluir en ese artículo tercero que también obliga a que la educación pública sea laica, por ejemplo, y que incluya los avances de la ciencia dentro de la formación de los jóvenes. Se logró incluir como derecho el poder gozar de los beneficios de la ciencia y la tecnología como parte de los derechos de los ciudadanos mexicanos. Eso es vital porque, a diferencia de muchas otras cosas, la ciencia sí goza de un estatus especial en el sentido de que es una manera especialmente eficaz de obtener conocimiento y de aplicar ese conocimiento para beneficiar a la especie humana. Y lo vivimos todos los días, ¿no? Desde los antibióticos, las vacunas, las telecomunicaciones, las computadoras, los celulares, los aviones, los nuevos materiales para producir alimentos, ropa. Nuestra vida está rodeada de los avances de ciencia y tecnología y nuestro estilo de vida cambia constantemente gracias a ellos. Y por eso tiene que estar a disposición de todos los ciudadanos esos avances, claro, en la medida de lo posible, ¿no? Cada vez hay más mexicanos que tienen acceso a Internet, por ejemplo, pero todavía falta, y hay muchos que tienen acceso a Internet, pero no tienen una computadora o un celular inteligente. Entonces es un proceso que se tiene que ir logrando. Parte de ello también es que los ciudadanos tengan acceso al conocimiento. Eso se logra mucho a través de la educación y de la divulgación científica, que son labores importantísimas. Por desgracia, en este sexenio, debido a su política general de austeridad, ¿no? Entendida no como yo creo que debiera entenderse, de evitar el dispendio, sino de reducir el gasto a como dé lugar, se han ido reduciendo los presupuestos para investigación científica, desarrollo tecnológico, vinculación con las empresas y divulgación y educación científica, ¿no? El propio CONACYT cada vez tiene menos proyectos, suspendió su revista que tenía más de 50 años, Ciencia y Desarrollo, suspendió su agencia de noticias CONACYT, suspendió muchas actividades de divulgación y luego encima se nos vino la pandemia, que es otro tema, pero sí se ha digamos, decidido invertir mucho menos, porque es una inversión, no es un gasto, en estos rubros, y eso nos va a atrasar como nación de una manera terrible, por desgracia. Yo te dije y les aseguré que íbamos a estar de acuerdo en esta respuesta, porque así es, Martín, estoy completamente de acuerdo con todo lo que dices. De verdad que algo que todavía vino como si no tuviéramos suficiente fue la pandemia, y sí es otro tema, pero pareciera que también pues sacó a relucir muchas deficiencias que ya existían y que no son a raíz de la pandemia, que ya estaban y que solamente pues vinieron a asomarse y quedaron al descubierto. Pero pues yo estoy de acuerdo con esa respuesta. Diputada Abril, ¿usted qué opina al respecto? ¿Usted también está de acuerdo? ¿Tiene otra información? ¿Tiene otros datos? Cuéntenos. No, jamás. Yo me adhiero completamente a lo que un científico acaba de decir. Martín lo vive en carne propia. Él a eso se ha dedicado. Precisamente la divulgación científica va en picada. La cantidad de proyectos que se pueden hacer en México van en picada. Insisto, yo creo que es el gobierno más anticientífico que ha tenido México en su época moderna. Estamos hablando de un presidente que no entiende cómo funciona el sistema de ciencia y tecnología a nivel nacional. O sea, viene y presume que su esposa pasó el examen para ser parte del Sistema Nacional de Investigadores. Hay que informarle al presidente que no es con un examen que se llega al SNI. Se la ha pasado diciendo precisamente como dice Martín,
denostando a la comunidad científica y académica que hasta antes de Andrés Manuel López Obrador tenía un prestigio social importantísimo. A los maestros, a los investigadores, se les respetaba mucho. Yo espero que todavía eso quede en rastros, pero es que desde las mañaneras les ha pegado muchísimo, como que si se dedicaran a esto para hacerse ricos. Hay que informarle también al señor presidente que precisamente los académicos y los científicos sacrifican todo, consiguen hasta por debajo de las piedras recursos para poder hacer investigaciones que luego son para su país. Andan buscando, pidiendo prestado una beca aquí, en organismos internacionales. Los salarios son raquíticos, efectivamente. Se tiene en la Ley General de Ciencia y Tecnología, que no se ha actualizado y en esa estamos trabajando, que lleguemos al 1% del PIB dedicado a ciencia y tecnología, porque por sentido común es importante que México genere su propio conocimiento, su propio equipo, su propio personal con formación sólida, pues para ser realmente autónomo. Pero resulta que andamos más cerca del 0.6%, y nada más les digo un dato, en este presupuesto que acabamos de votar la semana pasada, tristemente, pues se bajó un 0.4% el recurso destinado a ciencia y tecnología, con la desaparición de los fideicomisos, de manera transversal en todo lo que se gastaba en ciencia y tecnología, los recursos bajan un 70%, o sea, mandan a la ciencia y la tecnología hasta la cola de sus prioridades. Y miren, un dato interesante, desaparece el Consejo Científico de Presidencia. ¿Y eso qué quiere decir? De verdad, el presidente cree que él sabe más que todo mundo. Y eso es bien peligroso, porque un hombre verdaderamente inteligente se rodea de gente más inteligente para que la asesoren. Entonces, esto de ser todólogo no le va a dejar nada bueno a México, porque como yo les decía precisamente en la defensa de los recursos para ciencia y tecnología, para educación, para cultura, para los estados, etcétera, específicamente en ciencia, pues fíjense nada más que si realmente respetáramos el derecho que tienen los ciudadanos de beneficiarse de los adelantos científicos, pues nosotros podríamos generar pues nuestros propios tratamientos para el COVID y para muchas otras cosas, equipo médico propio, como ahora el tema de los ventiladores, que CONACYT estuvo 500,000 años tratándolos de hacer, pero ahora con el dinero que les dejaron pues no van a poder hacer ni un popote. Podríamos tener equipos, podríamos tener a personal mucho más formado. En salud, por ejemplo, es esto, vacunas en todo, en todos los ámbitos. En seguridad, podríamos tener bases de datos como en otros países desarrollados para tener, por ejemplo, identificación facial, para poder detener a los criminales que andan allá afuera. Nosotros andamos con papelito todavía haciendo descripciones de los delincuentes y criminales, cuando hay mecanismos innovadores y tecnológicos para combatir la seguridad, pero pues no, el señor presidente no cree en eso. Decidió incluso con este recorte, este austericidio a la administración pública que les quita el 75% de sus recursos, les quitó hasta computadoras. Entonces él dice que no, que se puede trabajar como en la época de la Reforma. Por Dios, es que si hemos avanzado tanto, ¿por qué queremos regresar a la era de las cavernas y quitarle esa oportunidad a los mexicanos de vivir mejor? Entonces, efectivamente, yo creo que aquí hay un temor importante de parte de la administración de que allá afuera haya quien lo pueda cuestionar, quien le pueda decir que se equivoque, aunque en realidad serían quienes lo ayudarían a tomar mejores decisiones, pero él no lo ve así. Entonces, sí lo vemos trágico, te digo, el presupuesto va para abajo, estamos muy lejos del 1%, y esto de los fideicomisos no se va a poder resolver, porque además esos fideicomisos no le pertenecían nada más al Estado. Hay muchísimo recurso de organismos internacionales que ya no van a querer invertir en México, porque después de que les están cambiando las reglas del juego, el Banco Mundial, la OCDE, la ONU, etcétera, el Banco Interamericano de Desarrollo, van a sacar las manos y van a decir, sabes que yo no te vuelvo a dar un peso porque yo no sé si me lo regresas. Entonces, de verdad es trágico. A mí sí me resultan noticias muy tristes, y verlas desde Palacio Legislativo, ver a mis compañeros y compañeras diputadas de Morena completamente cegados
a las decisiones del presidente y anticientíficos ellos también, pues me parece una tragedia para el país. Definitivamente es una tragedia y justamente hablando de lo que estás comentando, diputada, de los fideicomisos, pues este argumento que dan de centralizarlo para evitar la corrupción, porque pareciera que para esta administración pues todo es corrupción y todo está mal a menos que se toque con la mano de Midas, porque si no entonces está maldito y está mal. Y entonces retiran estos fideicomisos bajo ese pretexto. Martín, yo quisiera que tú nos dieras tu opinión al respecto, que voy a repetir otra vez, vamos a estar de acuerdo porque yo creo que aquí los tres estamos en esa misma sintonía. Yo no creo que haya alguien que esté de acuerdo en este recorte. Y si sí, pásenmelo para que echemos una platicada, por favor, y aquí platicamos los tres con él, porque definitivamente es algo que angustia. Lo hemos visto en la semana, en días pasados con lo de Tabasco, justamente la prueba de lo que sucedió ahí al quitar estos fideicomisos que también la Fonden de plano ya no supieron qué hacer, no saben cómo manejar esta situación. Tenemos una situación de pandemia, creo que es una situación tan crítica en la que se debió de actuar de otra manera, menos de esta. Martín, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, lo primero que diría es que no es una cuestión partidista, o sea, no estamos opinando esto porque estemos a favor o en contra de un partido, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros, ante cualquier gobierno de cualquier partido que tomara estas pésimas decisiones, estaríamos levantando la voz. En mi caso, la comunidad científica de la que formo parte está levantando la voz porque están pasando cosas que nunca antes habían pasado, ¿no? Nunca ha sido un país que apoye mucho la ciencia, pero se había ido construyendo un sistema de investigación y desarrollo científico y tecnológico, pues por lo menos desde sus inicios en el Porfiriato y de la fundación del CONACYT hace 50 años, se había ido fortaleciendo y ahorita se está empezando a desmantelar. Este asunto de los fideicomisos, pues parte nuevamente de esta idea me parece que lo dijo muy bien la diputada, del austericidio, porque una cosa es hacer austeridad y otra cosa es comenzar a destruir las cosas en nombre de una austeridad malentendida. Se dicen cosas que no son ciertas, como que los fideicomisos no estaban bien controlados, que se podía hacer corrupción en los fideicomisos. Bueno, los que yo conozco, que son los de ciencia, les puedo asegurar que la cantidad de candados y de trámites que había que hacer para cualquier movimiento impedían cualquier tipo de corrupción en esos fideicomisos. Entonces, el pretexto de que se cancelan para tener un mayor control y evitar la corrupción es totalmente falso. Y además, como dice la diputada, el decir que ese dinero se va a utilizar para combatir la pandemia también es una mentira, porque el tiempo que se van a tardar en desarmar esos rompecabezas que eran los fideicomisos y decir qué dinero se había producido por las propias instituciones de investigación, qué dinero venía de entidades internacionales y qué dinero era del gobierno, se van a tardar 1 o 2 años o más en desarmar eso y poder disponer del dinero. Entonces es totalmente preocupante, digo, que lo hayan hecho de esa manera. Y lo que revela es, pues, que en realidad de lo que se trata es de otra cosa, ¿no? De partir de un prejuicio de que ese dinero y ese apoyo a la ciencia no es algo que vale la pena, porque hay cosas más importantes, como construir un tren que está dañando el medio ambiente en la península de Yucatán, o un aeropuerto que todos sabemos que va a ser de una utilidad muy limitada. Pero el daño va más allá. No solo estamos perdiendo lo que estamos perdiendo en este momento, también estamos mostrándole a los jóvenes que querían estudiar ciencia o que estaban estudiando ciencia, que en este país, en este momento, no vale la pena. No vale la pena estudiar una carrera o hacer un posgrado. Le estamos demostrando a los científicos, algunos de los cuales habían regresado a México del extranjero para apoyar a su país, les estamos demostrando que aquí no hay un apoyo, no hay una seguridad, y está empezando a haber una fuga de cerebros que vamos a lamentar terriblemente. Se acaba de cancelar el apoyo económico que da el ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del SNI. Se le está cancelando a los investigadores de las universidades privadas, lo cual es, además de discriminar a los investigadores nada más porque trabajan en una universidad privada, pues lo que va a hacer es desincentivar todavía más
el que haya gente que quiera dedicarse a hacer ciencia en México y se van a ir al extranjero y no va a haber jóvenes que quieran sustituirlos porque estamos demostrando que no nos importa. Y eso es un precio que va a tardar décadas en reponerse, ¿no? Pues yo los voy a invitar en un futuro programa a que analicemos si realmente, porque a lo mejor aquí comentan en el estudio, pues habría que ser neutrales, habría que dar un voto de confianza o no. Yo creo, a mi consideración, que no estamos como para arriesgarnos de esa manera, pero ¿qué les parece si en un futuro los invito a un programa para que analicemos si realmente mejoró el manejo de los recursos para la ciencia, si se fue para abajo, si realmente había o no corrupción? Dicho de ti, Martín, no lo había, y nos estás haciendo como un testimonio de ahí mismo, porque Martín es científico y él nos lo está diciendo, no lo había. Entonces vamos a ver en un tiempo qué les parece si lo analizamos y vemos si realmente el cambio fue para bien, o realmente estábamos ahorita en lo cierto y no fue el momento, y lo hicieron de una manera pues también muy administrando la situación, muy partidista, muy clientelar, incluso, porque lo que tú comentas, muchos chicos que estaban interesados en la ciencia pues se quedaron sin esa oportunidad, pero muchos otros tuvieron un apoyo que para estudiar o por no trabajar, y esos apoyos que se dan de otra manera pues también se pudieron haber aprovechado para la ciencia, y no fue así. El Tren Maya, el aeropuerto, otras situaciones en las que se les han metido recursos que no eran urgentes, que no son primordiales, y mucho menos en la situación de pandemia y en esta grave situación de salud que estamos viviendo. Pero vamos a analizarlo en un futuro. En el momento creo que estamos de acuerdo los tres, pero quien no está de acuerdo es un paciente que nos llega todos los programas. Ustedes no saben, este paciente cada vez me llega más grave, ya le dio corrupción, ya le hemos extirpado, no saben, cantidad de políticas públicas que no le sirven. En otro hospital le hicieron el grandísimo favor de extirparle los fideicomisos. Yo no sé en qué cabeza y qué doctor fue el que lo atendió, pero pues aquí nos lo volvieron a mandar, aquí al quirófano, así que yo les voy a pedir que me ayuden, porque yo ya no sé qué hacer con este paciente, ya no sé, yo voy a terminar con él ahí nos vamos a ir a ver quién sabe a dónde, pero por favor ayúdenme, y ustedes que nos están viendo, acompáñenos a ver qué hacemos con este paciente. Neumonía atípica también. Ay, perdón, avísenme que ya estamos con el paciente, caray, uno aquí haciendo sus planas. Doctores, les tengo una situación crítica, muy crítica. Este paciente ya regresó, no, ya perdí la cuenta, ha regresado muchas veces, ahora nos lo mandaron de otro hospital, que le hicieron el grandísimo favor de extirparle los fideicomisos. Uno de los que más le afectó, entre muchos otros, es el de ciencia. Y la verdad, yo no sé qué hacer ya con este paciente. Ya le dimos de todo, la enfermera ya le dio caldo de pollo, ya le dieron un detente, no se le quita el COVID y la cifra que va para abajo, pero se lo trajo su abuelita, por cierto. Esa cifra que parece que va para abajo, pero que más bien va para arriba, pero que parece que no, y que yo ya no sé para dónde va, pues le está afectando mucho a este paciente. Tiene 39 grados de temperatura, todo el tiempo está así. Doctor Martín, por favor, dígame qué le hago a este paciente. Yo le receto una buena inyección de cultura científica y también unas pastillas para quitarse la idea de que todo se puede ver en blanco y negro. Hay tonos de gris. Y por último, pues no sé, un supositorio para combatir esta idea de que una sola persona puede resolver todos los problemas de un país. Lo tenemos que hacer entre todos y discutiendo, y no todos tenemos la razón, sino que hay que llegar a acuerdos y a consensos. A lo mejor con eso puede mejorar. Enfermera, por favor, anótele ahí la vacuna, los supositorios. ¿Cómo que no hay supositorios tampoco? Ese fue el enfermero, ¿eh? ¿Cómo que no, hombre? Los supositorios le dije que no eran para eso. Oiga, aquí debería haber vacunas, supositorios. ¿Qué voy a hacer ahora con lo que me está pidiendo el doctor? Usted no se preocupe, doctor, ahorita lo solucionamos, ahorita lo mandamos a traer. Doctora, ¿usted qué recomendaciones nos da para este paciente? Híjole, mira, lo que pasa es que como yo he seguido un poco
los diagnósticos que le han hecho al pobrecito paciente le he estado echando cabeza. Me imagino que pueden encontrar los supositorios que dice el doctor Martín, los van a tener que comprar en el extranjero, porque ya ves que aquí ya no quieren a la industria farmacéutica, entonces igual empiecen a buscar allá para que los encuentren más pronto. Y aquí mi receta va a ser como más radical, caray. No va a ser fácil y no va a ser pronto, pero yo creo que hay que extirparle ahí un tumorcito que le veo que además está creciendo, y además está haciendo que se divida el pobrecito, que entre me imagino sus glóbulos blancos y sus glóbulos rojos están partiendo su mandarina en gajos. Entonces, entre que unos son neoliberales y que los otros son conservadores, y que si unos son fifís y los otros son chairos. Entonces, ese tumor es el que está provocando que las células y que sus glóbulos se estén atacando los unos a los otros. Entonces, si extirpamos a ese tumor, que creo que está ahí acomodado entre el páncreas y Palacio Nacional, si lo extirpamos, yo creo que sí le andamos dando una recuperadita importante, fíjate. Pues yo creo que estamos listos aquí para esa cirugía. Necesitamos un doctor de apoyo. No, como el doctor Gatell, hombre, usted también. Le digo que yo la voy a... No, ya, no, olvídenlo. Después vemos lo de la cirugía, porque necesitamos un doctor auxiliar, uno bueno, porque vaya a ser que nos dé otros datos. Matamos a este pobre paciente, que además ese tumor ya le está afectando el cerebro, ya no da para más. También por aquí estoy viendo, doctores, que los anticuerpos científicos se le están yendo, ya no quieren estar aquí, ya no tienen ganas de seguir trabajando. Eso es muy grave. Yo veo una situación muy grave, pero ¿qué les parece si lo dejamos tantito descansar, que piense en lo que analizamos, cómo realizamos esa operación, esta extirpación? Yo creo que vamos a necesitar de la ayuda y del apoyo de muchos doctores para que esa cirugía salga muy bien, de expertos, por supuesto. Vamos a necesitar de ciencia. Ciencia es lo que le hace falta a este paciente, mucha ciencia, y también a la enfermera, para que deje de estar poniéndole a todo neumonía típica. Oiga, usted mintió en su currículum, ahorita vamos a arreglar ese asunto. Como Gatell, yo creo que aquí tengo un asuntito que arreglar, bueno, dos, pero todavía yo creo que tiene ganas de vivir y lavar mar. Pero ahorita hablamos con la enfermera. Yo les agradezco mucho a los dos, y pues a ver qué pasa con este paciente. Yo espero que sobreviva, aunque no le veo mucho por dónde, pero estoy segura de que siempre va a salir adelante, como lo ha hecho en muchas otras ocasiones. Les agradezco mucho a los dos. Doctores, ¿qué les parece si nos regresamos al programa para las conclusiones? Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo del programa del día de hoy. Hemos llegado ya a la parte final de tu programa del día de hoy. Recuerda que si vas llegando, se te hizo tarde, apenas viste el anuncio de Facebook de que estamos transmitiendo, pues puedes ir a la plataforma digital de YouTube para buscar este programa y todos los otros programas que Revolución Democrática y el Partido de la Revolución Democrática producen para todas y todos ustedes. Así que no hay pretexto, por favor. Pueden ir a ver el programa completo, compartirlo, avisarle a la vecina, al amigo, a la prima que lo pueden ver, porque no todo es compartir memes, señores. Aquí también en producción ya dijimos que hay que compartir el programa. ¿Ya lo compartieron? ¿No? Qué bárbaros, hombre. Allá en la casa también, compártanlo de una vez antes de que termine para que lo puedan disfrutar en su casa, y todos los demás que no lo vieron también se enteren de que Revolución Democrática transmitió un programa el día de hoy. Llegamos ya a la parte final, por lo que yo le voy a pedir a nuestros ponentes del día de hoy que me regalen unos últimos comentarios. Diputada, yo quisiera preguntarle, yo sé que sí, pero ¿usted qué opina? ¿Está en riesgo la ciencia y la democracia con este regreso del presidencialismo autoritario? ¿Usted considera que sí regresó el presidencialismo, o usted qué opina? Mira, desgraciadamente te tengo que decir que por lo que yo he vivido en la Cámara de Diputados estos poco más de 2 años, después de haber analizado 3 presupuestos consecutivos en donde se deja, como te digo, hasta atrás de las prioridades a la ciencia y la tecnología, llego a la conclusión de que efectivamente está en peligro la ciencia y sobre todo la democracia, porque el destruir el aparato de generación de conocimiento para México, lo que realmente es una estrategia desde Palacio Nacional para ir desmantelando los pilares
de los equilibrios del poder, los pilares democráticos de la pluralidad de ideas. Si el presidente se asegura de atacar a los científicos, a los académicos, a los universitarios, a las universidades, o sea, instituciones también, al poder judicial, al poder legislativo y largos etcétera. O sea, si se dan cuenta, todo esto son como síntomas, sí, de un gobierno autoritario, obsesionado con el poder, y la verdad es que eso es peligrosísimo para nuestro país. Y la ciencia es una más de sus víctimas. El problema es que la ciencia era la herramienta, es la herramienta que nos permitiría equilibrar un poco los poderes con el sustento del conocimiento. Pero acá nos vienen a decir que hay tal cosa como ciencia neoliberal, o sea, ellos hasta quieren definir qué es lo que se investigue de ahora en adelante y que no. La desaparición de los fideicomisos es eso, es centralizar para luego ellos decidir a quién se lo dan. Ya no va a haber pluralidad, ni libertad de investigación y de cátedra. Eso de verdad nos preocupa mucho, pero tengan la seguridad de que lo vamos a estar peleando de todas formas desde la Cámara de Diputados y a través de ustedes, precisamente los medios de comunicación que nos hacen favor de llevar estos mensajes a la ciudadanía, para que todos de alguna manera le pongamos un alto a esta desenfrenada de batalla en contra de la democracia de México. Así es, yo creo que todas y todos tenemos que participar, estar informadas e informados, porque no crean, de verdad, es real, mucha gente todavía escucha la palabra fideicomisos y no sabe ni siquiera de lo que estamos hablando, no está enterada de la situación, nada más escucha, se quitaron los fideicomisos, ¿qué? Debemos estar enteradas y enterados de cuál es la situación, qué son los fideicomisos, para qué sirven, porque justamente cuando ya está el problema, pues ahora sí exigimos. Cuando no participamos y no estuvimos apoyando a nuestras diputadas y diputados del partido que fuere para que justamente esta situación no suceda. Participen, por favor. La idea es que conozcamos la situación y hagamos uso de nuestros derechos, pero también cumplamos con la obligación de estar ahí pendientes y vigilantes de estas situaciones. Martín, tú como químico, como científico, ¿qué propondrías para que la ciudadanía ejerza plenamente ese derecho que tenemos a la ciencia? Pues lo decía también Carl Sagan, ¿no? Cuando él habla de esta relación entre la democracia y la ciencia, él pensaba que un ciudadano, una ciudadanía que ha sido educada en cómo pensar científicamente, en cómo analizar la información, cómo evaluarla crítica y racionalmente, cómo pedir razones lógicamente para tomar decisiones, no ser ciencia, sino que también iba por ciudadano de una democracia. El ciudadano de una democracia idealmente toma sus decisiones basado en información confiable y discriminando la información confiable de la que no lo es, y luego haciendo un juicio racional, no basándose en el tamaño del copete o de las botas más picudas de algún candidato. Nos falta mucho para llegar a eso, pero yo creo que precisamente esa relación es algo que habría que fomentar. Entonces yo diría que algo que podemos hacer es, al mismo tiempo que exigimos que no se tomen decisiones que dañan al país y a los ciudadanos, que exigimos que se respete a la ciencia, a la cultura, al deporte, a la defensa de los derechos de las mujeres, por ejemplo, muchas cosas que se han vulnerado en nombre de esta malentendida austeridad, y satanizando ciertos conceptos como neoliberalismo, como fideicomisos, como expertos, ¿no? Como si fueran malas palabras, al mismo tiempo que luchamos políticamente por eso, que es algo muy importante, ¿no? Que todos tenemos que participar en la política, aunque no nos guste, porque si no se nos imponen cosas, también tenemos que difundir estas ideas. ¿Qué es la economía? ¿Cómo funciona la economía? ¿Qué es un fideicomiso? ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo se hace la ciencia? ¿Cómo trabajan los científicos? ¿De veras será que son millonarios? Yo los que conozco se pasan fines de semana trabajando por un sueldo que a veces da risa. Mis colegas que trabajan en la industria privada se ríen de los sueldos de los que trabajamos en la academia, ¿no? Y también creo que criticar las malas decisiones que se han tomado, por ejemplo, el imponer en CONACYT a la primera mujer directora de CONACYT y que además es la primera que es investigadora científica,
y que lo que resultó es una persona que toma decisiones con base en ideología política y obedeciendo la línea de un presidente que desprecia la ciencia y traicionando, digamos, a su propia comunidad, pues ha sido desastroso, ¿no? Entonces, yo creo que un ciudadano que esté bien informado y que pueda opinar y en caso necesario ser crítico, pues es el principio de una solución que a lo mejor lo vamos pudiendo lograr poco a poco, porque lo que quisiéramos es que los ciudadanos apoyen o critiquen a un gobierno no con base en la ideología o en la víscera, ¿no? O en el resentimiento por los crímenes de gobiernos anteriores, sino con base en un razonamiento que les diga, bueno, esto está bien, esto está mal, esto me beneficia, esto me perjudica. Eso es lo que yo podría decir. Muchísimas gracias, Martín. Lamentablemente, pues yo quisiera tener más y más tiempo para quedarme platicando con ustedes, pero se nos ha terminado por hoy. Así que yo quiero comprometerlos a ese programa futuro donde analicemos qué pasó con esta situación, si realmente fue para mejor o no, y estábamos en lo correcto con estos pronósticos que tenemos tan oscuros, pero pues que tratan de ser un poco realistas. Yo los quiero comprometer a ello, no sin antes agradecerles de verdad su participación. Diputada, le agradezco enormemente el tiempo que nos ha regalado el día de hoy aquí en Revolución Democrática. Al contrario, Gaby, muchas gracias a ti, gracias Martín, porque de verdad yo también aprendo mucho de escucharte y digo, yo trato de mantenerme también muy en contacto con la comunidad científica, porque pues yo soy de las convencidas de que las decisiones que tomamos en la Cámara de Diputados deben de estar sustentadas por expertos. Entonces, pues qué triste que ahora en Palacio Nacional se considere todo lo contrario, pero no, yo te agradezco, Gaby, muchísimo a ti y a tu auditorio por abrirnos sus puertas y escucharnos un ratito. Gracias, de verdad, diputada. Martín, muchísimas gracias. Escuchar estas opiniones de ti, de un científico, un químico como tú, de verdad que nos honra mucho. Gracias por el tiempo y el espacio que nos regalaste aquí en Revolución Democrática. No, ha sido un privilegio. Yo te agradezco a ti, Gaby, y a la diputada Abril también, que ha sido una de las pocas aliadas que hay en el Congreso ahorita para la ciencia, tristemente. Y pues cuenten conmigo para cualquier ocasión futura, porque yo creo que son temas que le importan muchísimo al país. Así es, de verdad que hay que seguir fomentando este tipo de programas. Yo quiero robarme un poquito de tiempo antes de despedirlo por completo, porque no puedo yo dejar de pasar sus conclusiones. Regálenme un comentario final, por favor, diputada, la escucho. Híjole, pues mi comentario final yo creo que va dirigido a las ciudadanas y ciudadanos, a que abran los ojos y como dice Martín, que tratemos de pensar más científicamente. La ciencia no es algo ajeno, no es algo tan complicado, no es un lujo, porque así lo han querido vender. Es simplemente tomar decisiones a partir de una discriminación de información confiable. Así lo dijo Martín. Entonces, eso es lo que está combatiendo, parece ser, esta administración, que pareciera que la ignorancia es mejor para que una sola persona tome las decisiones por todos nosotros. Entonces, que la ciudadanía sí se involucre, que nos echen el ojo en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, a sus servidores públicos en lo local, porque necesitamos esa presión ciudadana. Eso es lo que realmente va a modificar de alguna manera el actuar, esperamos que del gobierno, y que es que si no ocupamos estos lugares en la toma de decisiones, si la gente buena, si la gente que quiere a México, si la gente que sabe tomar decisiones de manera sustentada no llega a estos cargos, pues llegan los malos. Entonces necesitamos del apoyo de la ciudadanía, que se involucren de verdad y que estén acosando a quienes tomamos decisiones por ustedes, porque de lo contrario, yo creo que nada más van a sufrir de las consecuencias de todo lo que les afecta. Entonces, ese es mi mensaje a la ciudadanía más bien. Muchísimas gracias, diputada. Martín, antes de cerrar el programa, un comentario final, por favor. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir la diputada. Incluso siendo benévolos, a lo mejor no necesariamente es que lleguen los malos, pero basta con que lleguen los ineptos, los ignorantes, para que el país se vaya para abajo, ¿no? Así que yo terminaría diciendo algo que publicó una revista que se llama Letras Libres en su portada hace unos pocos meses,
México necesita ciencia, ciencia y más ciencia. Eso es mi mensaje final. Así es, Martín. Y yo te pediría que también nos ayudes a compartirla desde donde tú estás como científico. Yo sé que colaboras mucho y contribuyes, pero contribuye también acá con Revolución Democrática. Te vamos a estar invitando a más y más programas, por favor, para que la gente te pueda escuchar y lo pueda escuchar también desde esa óptica científica. Les agradezco muchísimo a los dos. Ha sido un placer, un honor escucharlos, platicar, de verdad. Aprendo mucho de todos ustedes. Cada que yo escucho estos programas, cada que los veo y los conduzco, me voy con un muy buen sabor de boca de todo lo que escucho y de todo lo que aprendo. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias y muchas gracias a todas y todos los que nos están viendo, a los que comparten este programa, a los que nos dejan sus comentarios y sus sugerencias. Muchísimas gracias. Quiero también agradecer antes de irnos, porque ustedes no los ven, pero son fundamentales para realizar este programa. Muchísimas gracias a todo el equipo maravilloso de producción que está, que ahí sí ya me voltearon a ver. Muchísimas gracias. Gracias de verdad, este equipo de producción. Sin ellos, Revolución Democrática no sería posible. Yo soy Gabriela Juárez, ha sido un placer como siempre estar con todas y todos ustedes. ¿Qué les parece si nos vemos aquí el próximo jueves?